paréntesis un momento en esfuerzos normales por flexión y vamos a ver dos cosas, que sería entonces el cálculo del centroide y cálculo de momentos de inercia de áreas compuestas. ¿Ok? No vamos a inventarnos, a veces en los textos se inventan cosas rarísimas, áreas rarísimas, pero en la vida real eso no van a aparecer. O sea, voy a ponerles algunas áreas de ejemplo de lo que puede ser en la vida real el área transversal en una viga. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, un tipo podría ser ese, efectivamente en forma de T. ¿Verdad? Entonces voy a dibujar una viga en forma de T y le vamos a poner dimensiones. Y vamos a calcular ambas cosas. Pongámosle dimensiones. Esta sección mide 30 centímetros. Esta sección mide 5. Esto mide 5 centímetros también. Y aquí tenemos 20. Vamos a poner un punto por aquí. Que de momento no está identificado, pero creo que ustedes coincidirán conmigo que el centroide de esta pieza va a estar ligeramente por encima de la mitad de la altura, ¿verdad? De hecho, anteriormente así me lo hicieron ver ustedes. Y entonces eso lo hago para poner aquí los ejes. Y y Z. ¿Por qué pongo el eje Z hacia la izquierda? ¿Y por qué no puse sistemas X y Y? Porque lo cierto es que eso es una viga. Profe, ¿cuál es la medida de la dimensión superior de la viga? Aquí arriba, 20. Sí, de 20, la transversal, digamos, 20 como de la T. centímetros, el espesor de esta sección 5, luego 30 y 5 el ancho de acá. ¿Okay? Las dos secciones angostitas miden 5. Ok, entonces esa es la viga, ¿verdad? Y por aquí vendrá el eje X, eje Y eje Z. ¿Ok? Por eso he puesto mis ejes de esa manera. ¿Está bien? Ok, entonces necesito ubicar este punto. Necesito ubicar ese punto. Porque resulta que precisamente el momento de inercia de una sección, de un área asimétrica debe calcularse con respecto al centroide. ¿Ok?
Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer esa pieza en tantas partes como sea necesaria para que su análisis corresponda a piezas que sean áreas comunes. Pues voy a decir que esto es la suma de un rectángulo horizontal más un rectángulo vertical. Si están copiando esto, en este dibujo en particular, tengan cuidado. Aquí tal vez se me salió un poquito, pero no tanto, de que estas alturas coinciden. Sí, se me fue mucho ahí, pero bueno. Voy a hacer trampa ahí, voy a engrosarla por acá para que, bueno, me interesa es que me coincidan estas dos cosas, ¿ok? Y aquí igual entonces, hasta acá. Bien, entonces yo voy a poner un eje aquí vertical. Algo importante es que esta pieza no es simétrica con respecto al eje Z. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo parto esta pieza en el eje Z, la altura que hay de ahí para abajo y de ahí para arriba no es lo mismo. ¿Ok? Sin embargo, o sea, si le paso una, o en otras palabras, si pasara un eje a la mitad de la altura, no tendría yo la misma cantidad de área para arriba que para abajo. Eso es lo que es asimétrico alrededor del eje Z. Sin embargo, con respecto al eje Y, si yo parto esta T justo a la mitad de acá, tengo la misma cantidad de área hacia la derecha que hacia la izquierda del eje Y. Entonces, esta figura sí es simétrica con respecto al eje Y. ¿Está claro ese concepto? Sí. Entonces, yo no sé a qué altura se encuentra el centroide, pero sí sé que está a lo largo de una línea que pasa por el centro. ¿Ok? Yo sé que el centroide estará en algún lado a lo largo de esta línea. No sé a qué altura. Entonces, solo vamos a determinar la coordenada Y del centroide, que esa coordenada le vamos a llamar Y barra. Eso se le llama Y barra. La coordenada en Y del centroide. Ok. Voy a poner un eje Y aquí, pero con origen aquí abajo. Entonces, necesito, bueno, le vamos a poner número a cada una de las partes, en este caso son solamente 2. Voy a ubicar, voy a marcar el centroide de cada una de esas áreas. Ok, ahí están. Y ahora voy a determinar la altura de esos centroides. O sea, necesito ver cuánto es esto. Por eso es que estoy poniendo una base común a todo. La altura a la que dibujé esta pieza aquí es a la misma en la que está en la pieza completa. Y esta otra también. Y entonces aquí vamos a ver cuánto es esta otra altura. A esto le vamos a llamar Y barra 1. Esto Y barra 2. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer una tabla donde vamos a poner lo siguiente. Pieza número. Vamos a calcular cuánto es el Y barra, cuánto es su área y cuánto es el producto del Y barra por el área.
Ok, entonces tengo la pieza número 1. ¿Cuánto será el Y barra de la pieza número 1? ¿Qué es el Y barra? La distancia que hay desde la base de toda la pieza hasta el centroide. ¿Cuánto será esa distancia? Aquí vemos todas las medidas. Veamos. 32.5. Sería 30 hay de aquí a acá. Y todo esto mide 5, entonces la mitad 2.5. Efectivamente, como dice el compañero, sería 32.5. Ok, ¿cuál es el área de esa pieza? Esa área mide 20 por 5, ¿verdad? 20 por 5, 100 centímetros cuadrados. Y ahora multiplico una cosa por la otra, 32.5 por 100. Entonces me queda 3.250. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, ahora digo pieza número 2. ¿Cuánto es su Y barra? Esta sección vertical mide 30 centímetros de alto. Entonces el Y barra va a ser ¿cuánto? 15. Va a ser la mitad de su altura, va a ser 15. Y el área va a ser 30 por 5, 150. Ahora multiplico Y barra por área, 15 por 150 me da 2.250. Alguien que verifique eso. Bien, Sí, correcto. ahora entonces vamos a sumar dos columnas. Sumamos la columna de las áreas, de manera que esto aquí me da 250. Y sumo la columna de los productos de Y barra por A, sería 0, 0, 5, 5. 5.500. Entonces, el Y barra general va a ser la sumatoria de los Y barra sub I por área sub I entre las sumatorias de todas las áreas. O sea, esta columna divide entre esta. 5.500 dividido entre 250 y eso me da 22. Fíjense a ver. Sí. 22. ¿Qué unidades son estos? 22 centímetros, porque todo trabajamos en centímetros. Veamos, la altura total de esto es 35. La mitad de la altura, la mitad de 35 es 17.5 y esto me da 22. Efectivamente está por encima de la mitad de la altura. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Estamos claros? Esto es el Y barra general, este que puse aquí. Bueno, ahora entonces vamos a cambiar de hoja. Voy a dejar el dibujito por ahí de momento, porque ahora ya hicimos entonces el cálculo del centroide, ¿verdad? Ya hicimos esta primera parte. Ahora vamos a ver el momento de inercia. Ok, antes de hacer ningún cálculo, vamos a definir cómo se determina el momento de inercia de un área compuesta. Yo les sugeriría que lo anoten por ahí y dice que el momento de inercia de un área compuesta es igual
a la suma de los momentos de inercia centroidales. ¿Qué son centroidales? Los momentos de inercia alrededor del centroide de la pieza, de cada una de las áreas independientes. ¿Cuáles serán esas áreas independientes? El rectángulo horizontal y el rectángulo vertical que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero muy importante acá, trasladados, ¿quién? Esos momentos de inercia al centroide del conjunto o total, ¿verdad? ¿Cuál es el centroide del conjunto? Pues precisamente lo que acabamos de calcular. Entonces, de nuevo voy a dibujar las áreas. Ok. Ya conocemos el centroide, la ubicación del centroide. Aquí está. Sabemos que esto era 22, ¿verdad? ¿No vio? 22 centímetros. Que esto aquí mide 5. Que todo esto mide 30. Sí, 30. Esto mide 20. Y esto 5 centímetros. A esta área le llamé 1 y a esta área número 2. El centroide de esta está aquí, el de esta está por acá. Pero los voy a marcar también en el dibujo del conjunto. Este y este. Voy a trazar una línea para acá a partir del centroide del conjunto. Que me llegue a los dos dibujos independientes. Y una más acá del centroide de cada pieza. Porque vamos a necesitar calcular estas distancias. La distancia desde cada centroide individual hasta el centroide del conjunto. ¿Ok? A esas distancias desde el centroide individual al del conjunto les voy a llamar D, con un subíndice que identifica el número del área. Entonces esta va a ser D1 y esta se va a llamar D2. Por favor, no dejen de preguntar, es importantísimo que les quede bastante claro, así que pregunten todo lo que sea necesario. Ok, entonces ahora me voy a las tablas de momentos de inercia. Le voy a solicitar a alguno de ustedes que, ya sea en el libro digital o físico, que busque el momento de inercia de un área rectangular.
tengo acá. Ok, ya le voy a momentos de inercia de áreas. Ok, en esa tabla el área rectangular aparece en una forma como esta o como esta. Como 1. Como el primero, más ancho que alto. Sí. Ok, entonces probablemente no hay tanta diferencia entre el alto y el ancho, como así, ¿verdad? Aparece ahí. Y entonces, en esa tabla, aparecen ejes que le pasan por el puro centro. ¿Estamos de acuerdo? Así sale. Sí. Ok, y esos ejes le llaman X y Y. X y Y prima. Ok. X prima, Y prima. X', Y', y entonces esa tabla dice que el momento de inercia alrededor del... Ah, bueno, las dimensiones de esa área. Profe, perdón, se le ve un poco cortado la hoja. Me parece que Ajá, tiene ajá, que... sí, gracias. Las dimensiones de esa área, ¿cómo H van? en la altura. La altura H, Ajá. Y B en la longitud. la base se llama B. ¿Ok? La base es B, la altura H. Entonces ahora sí, dice que IX, dice que es Profe, IX'. el origen, ahí hace falta saber dónde está uno viendo el eje de coordenadas X y Y. Sí, es importante acá, o sea, siempre en las tablas me van a dar la ubicación del centroide, o sea que en este caso, como el área es totalmente simétrica, está a la mitad de la altura y a la mitad del ancho, el origen de coordenadas. Ok, Ok, gracias. okay, entonces, ¿qué dice para el IX? Dice que es un doceavo, ¿verdad? De B por H al cubo, ¿verdad? Exactamente. Y el IY dice que es un doceavo de H por B al cubo. Ok, esto es lo que dicen las tablas. Sin importar, en esas tablas no pueden adivinar qué me va a salir a mí en el problema. Entonces, eso está aparte. Esto es un momento de inercia centroidal, precisamente. ¿Por qué centroidal? Porque está calculado con un conjunto, alrededor de un conjunto de ejes ubicado, cuyo origen está ubicado en el centroide de la pieza. Entonces, para cada uno de estos dos rectángulos, utilizo la fórmula adecuada. Primero tengo que decidir cuál es el eje, cuál de estos dos momentos de inercia voy a utilizar para esas áreas. ¿Ok? Yo necesito el momento de inercia, recordando que esto es, para nosotros, voy a poner de nuevo la hoja anterior. Vean, nuestros ejes son Y y Z. ¿Ok? Pero en la tabla, bueno, y aquí dijimos en la hoja tras anterior que el momento de inercia era alrededor de qué eje. Vamos a ver si es que esta Alrededor del eje se aplica. la flexión, porque se le aplica una carga P aquí en el extremo. Digamos que eso está empotrado, ¿verdad? Esa viga está empotrada ahí, se le aplica una carga P aquí en el extremo y entonces la somete a flexión. ¿Ok? Cuando yo vaya a calcular el momento, los esfuerzos normales por flexión, van a ser M por C entre I. ¿Alrededor de qué eje están este momento flector? Z, ¿verdad? El eje Z.
Y entonces este momento de inercia es en Z también. Z también. Siempre van a coincidir. Yo les decía que no puedo poner esto como una fórmula genérica con estos subíndices porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de aplicar una carga P en el eje Y, la aplico en Z? Esto se me va a flexionar más bien alrededor de Y. Entonces los momentos serían en Y, ¿verdad? Pero lo importante es que coincidan estos dos. Ok, entonces necesito calcular el IZ de esta área transversal. Ok, ahora sí, nos venimos para acá. Y me vengo a la tabla y aquí no aparece el IZ. ¿Qué hago con eso? No importa cómo se llamen los ejes. Aquí podrían llamarse los ejes A y B, ¿verdad? O podrían llamarse los ejes rojo-azul. No importa el nombre de los ejes. Lo importante es identificar con respecto a esa área cuál es la orientación, cuál es la dirección del eje que yo necesito. ¿Ok? Bueno, esta área está en un plano de 2 dimensiones, y entonces yo puedo definir un eje vertical y un eje horizontal. ¿Alrededor de cuál de esos dos ejes es que necesito el momento de inercia? ¿Alrededor del eje horizontal o del eje vertical? El horizontal. El horizontal, que es lo que en mi dibujo corresponde al eje Z. Aquí, ¿verdad? Entonces, no importa cómo se llame aquí, busco ese mismo eje en la tabla de momentos de inercia. Entonces, ¿a cuál eje de esta tabla corresponde el eje que yo necesito? X'. El eje X'. Es el horizontal. ¿Está claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, muy bien. Ahora vamos a decir que el momento de inercia total de esa pieza va a ser igual al momento de inercia 1 más el momento de inercia 2. Ok. Pero resulta que el momento de inercia de cada uno de ellos, leamos esta explicación, dice, el momento de inercia de un área compuesta es igual a la suma de los momentos de inercia centroidales. Hasta ahí, esto corresponde con eso, ¿verdad? Pero dice algo más, ok, de cada una de las áreas independientes, sí, hasta ahí eso es esto. Pero dice algo más, dice, trasladados al centroide del conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que con esta tabla, con las fórmulas que me da esta tabla, yo puedo calcular el momento de inercia de esta pieza, pero alrededor de un eje que le pasa por aquí, por el centroide. Pero yo necesito el momento de inercia de esa área, pero alrededor de este eje, que es el eje que pasa por el centroide del conjunto. De igual forma, el momento de inercia que me da la tabla me permite calcular el momento de inercia del área 2, pero alrededor de un eje que le pasa por acá, el centroide. Pero yo lo necesito alrededor de este eje. Para eso, entonces, se utiliza algo que se llama teorema de ejes paralelos. ¿Vieron algo de eso? Sí. Sí. Ok, vamos a refrescar la mente y entonces decimos que I1, veamos. Veamos, por favor síganme acá. Si están copiando, paren de hacerlo y les doy tiempo para que lo hagan posteriormente. Vamos a calcular el momento de inercia de la pieza 1. Me vengo acá. Este es un rectángulo igual que eso. Dice el IX es 1/12 de la base. ¿Cuánto es la base de este rectángulo? 20. 20. Por la altura, que es 5 al cubo. Ok, pero hasta aquí es el momento de inercia por este eje.
Y ahora, para trasladarlo acá, utilizamos lo que se llama ejes paralelos, que dice que es más el área por la distancia de 1, que es la distancia que hay, la distancia perpendicular que hay entre este eje y el eje del conjunto. ¿Ok? Al cuadrado. Esa área mide 20 por 5, ¿verdad? ¿Y cuánto será de 1? Vamos a calcular acá. Veamos. ¿A qué altura está el centroide del número 1? Este punto, ¿a qué altura estaba con respecto a la base de todo? 32.5. Estaba a 32.5. Y este centroide del conjunto está a 22. Entonces, D1 será 32.5 menos 22. Eso es, entonces, 10.5 Sí. centímetros. Y D2, vamos a ver, el centroide de este elemento está a la mitad de su altura, que era 15, ¿verdad? Todo esto mide 30, entonces esto está a 15. Y este punto está a 22. Entonces 22 menos 15, 7 centímetros. Revísenlo a ver si está bien. Sí. Entonces aquí pongo D1, 10.5, entonces por 10.5 al cuadrado. ¿Ok? Veamos cuánto da eso entonces, el I1. Me dio 11.233. 11.233. Ese número es muy alto porque nos está dando centímetros cúbicos. Ahora lo vamos a convertir a metros cúbicos para que haya consistencia en las unidades a la hora de calcular los esfuerzos. Ok, el I2. Bueno, ¿dudas hasta aquí con el cálculo del I1? No, profe. Bien, entonces vamos con el I2. Es esta el área, ese es el área rectangular. De nuevo, es un rectángulo y es el momento de inercia alrededor del eje horizontal. Entonces sigue siendo el X'. Sería 1/12 de la base que mide 5 por la altura que mide 30 al cubo, ¿verdad? Más el área. ¿Cuánto es el área de este rectángulo? Sería 5 por 30. Por D2, que es 7, al cuadrado. En 18.600. 18.600 centímetros cúbicos. No, perdón, esto no es a la 3, es a la 4, ¿verdad? Vean, el área es al cuadrado y esto al cuadrado, esto es a la 4. Centímetros a la 4. Muy bien. Entonces ahora sí, el I total va a ser la suma de esos dos. ¿Cuánto nos da? En 29.833. 29.